Capítulo 19. Yo quiero que usted me dé un fuerte amén cuando lo tenga. Primera de Reyes, Reyes capítulo 19. Me hubiera dicho de segundo. Capítulo número 19. Hoy es mañana de enseñanza. Preste atención, hermano. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, amén. Si hay algún aporte, levante su mano y de una manera ordenada usted puede hacer su valioso aporte. Amén. No se vaya para su casa sin dar pues su aporte, o no se vaya de este lugar si tiene preguntas. Hágala. Amén. Si tiene alguna duda, pregúntela sin miedo. Amén. Creo que hemos entrado en un ciclo o ante a una dimensión nueva en el espíritu. Amén. Nueva en el espíritu. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el capítulo número 19 de Primera de Reyes. Dice la Escritura, que el Espíritu de Dios, hermanos, añada sabiduría a la Escritura. Iluminación, porque la necesitamos. Amén. Y Acab, bueno, el y está de más. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, a los profetas de Baal. Los profetas de Baal. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos profetas había degollado Elías de Baal? Vamos a leer el 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Preste atención, hermano, porque hoy vamos a hacer como hace la gallina. Aquí no hay gallina, aquí vemos águila, pero vamos a imitar algo que hace la gallina, que es lo que la Biblia llama y es lo que la Biblia te manda a ti, me manda a mí. Ese mismo acto que hace la gallina cuando está comiendo en la tierra, ella esculca. Eso esculcar, cuando ella hace con las patas y comienza un mover de la tierra, eso se llama esculcar. También se le traduce un sinónimo de escudriñar. Eso es escudriñar. Ella esculca, escudriña lo que va a comer. Ella no traga grueso, ni entero, ni cualquier piedra, sino la que ella sabe que la va a alimentar. Amén. Hoy vamos a hacer así como hace la gallina. Vamos a esculcar, no vamos a buscarle las 5 patas al gato, sino que vamos a buscar lo que el Espíritu nos quiere enseñar hoy. Amén. La proteína. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Qué envió Jezabel a Elías? Un mensajero. Diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si yo no te degollo, así como degollaste a mis profetas. Eso fue lo que ella le mandó a decir con un mensajero. Amén. Pero vamos a detenernos aquí un momentico. Póngale el dedito ahí al texto que viene. Yo me preguntaba, tan guapo, ¿por qué él envía y no va él? ¿Por qué si Jezabel era tan guapa y tenía tanto poder, por qué no envió de una vez la tropa? Anda a matarme a ese hombre que me acaba de matar a mis 450 profetas. ¿Por qué envió un mensajero? Y no envió de una vez la cuadrilla para que los asesinaran, sino que envió fue un mensajero para llevarle un mensaje. Si ella hubiese tenido el poder y realmente la decisión de matar al profeta, no hubiera enviado al mensajero. Digo yo, ¿no? Esto lo estoy diciendo yo. Esto no está en la Biblia, sino que yo lo estoy diciendo. Si ella, de verdad, verdadita,
creía que podía matar al hombre de Dios, no hubiera enviado un mensajero. Porque Elías no envió a nadie a matar a los profetas, él mismo los mató, porque Dios le dijo. Él mismo los degolló. Yo creo que Jezabel tenía miedo. Por eso envió un mensajero. Y tampoco fue ella, no era tonta, ¿verdad? No vaya a ser que me degolle a mí también. Ajá, ahora vamos a leer el 3. El 3. O sea que yo puedo decir, disculpe, yo puedo decir que Jezabel le envió a Elías fue un temor, miedo. Le quiso meter miedo para que un psicoterror, pues, así como hacen las bandas criminales, los extorsionadores, los secuestradores, y cambian las voces. Por aquí te estoy llamando el AMPA. Sé dónde viví, sé cuántos hijos tenéis, sé. Y comienzan a meter un psicoterror, hermano. Son mensajeros porque ellos no van, no pueden. Entonces, eso fue lo que hizo Jezabel. Envió emisarios. Así como te lo envía a ti, me lo envía a mí. Emisarios primero, a ver. Mete chicha para ver si... ¿Cómo es? Mete caña primero para sacar guarapo. Y algunos le dan el guarapo sin ni siquiera ni ver la caña. Dice el 3. Mire esto. Viendo pues el peligro, o sea, Elías, cuando vio el peligro, porque le llegó el mensajero, porque el mensajero le llegó, se levantó y fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Judá estaba retirado de donde estaba Jezabel, allá estaba seguro. Elías se levantó y se fue a Beerseba. ¿Y a quién dejó allá? Nosotros leímos el 1 de enero, pastor, no sé si recuerda. ¿Cómo se llamaba el primer criado de Elías? O el primer siervo de Elías. ¿Cómo se llamó? El siervo de Elías, el que nosotros conocemos. ¿Cómo se llamó? Elías tuvo un siervo. ¿Cómo se llamó el siervo de Elías? No puede ser. ¿Ah? ¿Quién? No, de Elías. Jesse fue de Eliseo. El siervo de Elías, ¿cuál era? ¿Ah? O el criado también. Siervo, criado, sucesor. Estos son sinónimos, significan lo mismo. Un siervo es un criado, porque el siervo andaba todo, para donde andaba el amo, ahí estaba el siervo, para arriba. Como Moisés tenía un criado, ¿cuál era? Josué. Tenía un siervo, Moisés. ¿Quién era? Josué. Tenía un sucesor, Moisés. ¿Quién era? Josué. ¿Y el de Elías cuál era? ¿Ah? ¿Quién? Eliseo, sucesor de Elías. Pero no todo el tiempo Eliseo fue el criado de Elías. De hecho, aquí nosotros vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 3, que antes de Eliseo, Elías tenía otro criado, otro siervo. Amén. No se da el nombre, pero ahí lo dice. No lo digo yo, lo dice el texto. Dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y fue para salvar su vida. Se fue a Beerseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. O sea, vos, mijo, quédate aquí, porque lo que viene es guerra. Mejor quédate aquí. Yo me voy por allá y vos quédate aquí. Y él se quedó, él hizo caso. Pues. Este criado era como que era más tranquilo. Él fue obediente, se quedó. Pero este era más tranquilito. No, este no era como Eliseo. Quédate aquí, le decía Elías. No, yo voy con vos. Quédate aquí, que yo me voy con vos. Vive Jehová que no te dejaré. Eliseo era como más atrevido. Pues.
O sea, yo puedo ver y entender aquí que hay diferentes tipos de personas y cada quien tiene una esencia. Amén. Como, por ejemplo, Jesús sanó a los 10 leprosos. ¿Sí recuerdan esa parábola, verdad? Bueno, que no fue una parábola, eso ocurrió. Sí la recuerdan, ¿verdad? Y él dijo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Qué hicieron ellos? Se presentaron al sacerdote, pero dice, mientras iban en el camino, iban recibiendo sanidad. Uno, cuando vio que estaba sano, él dijo, que sacerdote y que chocuar. Se regresó a darle las gracias al rey. Ahora, los otros 9, ¿estuvo mal lo que hicieron? No, porque Jesús le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Ellos obedecieron. Pero este fue más atrevido y por obedecer recibió el doble. O sea, por ser atrevido recibió el doble. Porque fue entendido, es la palabra, fue entendido. No solo fue agradecido, sino que fue entendido. Esto nos enseña a nosotros. Nos enseña a nosotros. Yo recuerdo, hermano, en una ocasión, esto es pasado, ¿no? Pero el Señor lo trae a memoria ahorita. Mire que si me hubiese puesto a recordar esto, echarle la cabeza no hubiera venido. Por eso creo que es de Dios. En una ocasión yo estaba en una asamblea de los testigos de Jehová que habían como 7,000 personas. Eso era un estadio grandísimo. Y el sonido, hermano, estaba terrible. No sonaba, estaba malísimo. Malo, malo, malo. Por allá de vez en cuando se escuchaba ¡pum! Y decía el ingeniero de sonido, decía, explotó otra corneta. Y nosotros, hay poder, hermano, la sangre de Cristo. Y nosotros, esa fue la explosión. Afectó, llegó hasta allá. Y nosotros, hermano, preocupados. Y al rato te escuchaba, ¡pum! Otra cosa. Pero yo no sabía. Entonces él me decía, usted se va a encargar de esto, usted va a hacer esto. Pero como yo en verdad estaba preocupado porque yo quería que el sonido sonara y a mí me gustaba eso. Todo el sonido estaba instalado debajo del estadio, de las gradas. Era un sonido, él le había hecho un muy buen trabajo, un sonido como en el cine, tipo surround. El tipo era ingeniero en informática y electrónica. Conocía muy bien esa área. Hermano, y no sé, pero a mí se me dio por meterme dentro de todos esos cajones. Y dice, pero si este está desconectado, ¿qué va a sonar? Y comencé a conectar. Y el otro, pero si esto no puede ir así. Y yo comencé a reordenar todo el trabajo. Que el tipo ya había pasado por ahí y había desconectado toda esa corneta. Y yo me le presento al hombre y le digo, señor fulano, ¿qué van a sonar si todo eso está desconectado? Yo conecté todo eso, míralo ahora cómo suena, clarito. Se puso las manos en la cabeza y peló los ojos así como 2 huevos fritos. Digo, muchacho, ¿qué hiciste? Si yo lo estoy desconectando, porque todo esto está estallando. Pero el hombre, mire, a mí nunca se me olvida eso, hermano. El hombre me miró, hermano, y me dijo, eso es de Dios. Me pidió perdón, me dijo, eso es de Dios. Me dio un abrazo. A mí nunca se me olvida, hermano, la forma como él me corrigió. Pero el hombre fue entendido y él dijo, esto es de Dios. Me voy a quedar tranquilo. Hermano, no explotó otra corneta, no distorsionó más el sonido. Todo se escuchó bien y hubieron 3 días de reunión en ese lugar. 3 días, no 1, 3 días. Desde la mañana, desde las 8:45 que comenzaba el itinerario del día, hasta las 5:45 de la tarde. Viernes, sábado y domingo, 3 días. Y no explotó otra corneta más. Y él me dijo, Dios te envió a hacer eso. Yo me voy a quedar tranquilo. No puedo meter mi mano en lo que Dios está ordenando, me dijo. El hombre subió, estaba muy estresado. De mucha carga tenía, en verdad. Bueno, los que hemos trabajado, por ejemplo, los que trabajaron en la vigilia, el sonido,
la adoración. Por ejemplo, el pastor Emilio, encargado de la adoración, el comenzar, el terminar, que todo quedara bien para Cristo. Eso inevitablemente te genera tensión. Inevitable. La gente no se entera. La gente dice, ay, quedó todo bonito. Sí, pero detrás de todo bonito, las que hicieron la sopa, las que prepararon la carne, las que atendieron a los hermanos, las que estaban pendientes con el cafecito a los pastores, de honrar al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Eso no se ve. Y no solo eso, después desconectar todo, guardar todo, entregar todo, sin que nada se rompa, sin que nada se pierda. Todo eso inevitablemente trae estrés. Inevitablemente, hermano, trae carga al cuerpo. Entonces, aprendí en esa ocasión que hay situaciones que Dios permite para trabajar con nosotros. De repente en la vigilia, todo el mensaje de la vigilia, ni entendiste. Y Dios permitió una situación para trabajar quizás con tu humor, con tu carácter, con tu personalidad. Y ahí esa fue tu vigilia. Ese fue el trato de Dios contigo o conmigo. Pero a veces no le prestamos atención. Amén. Entonces, Elías tuvo varios sucesores. Elías tuvo varios sucesores. Pudo haber tenido varios sucesores, rectifico. Pero no eran los que Elías quería o los que con él trabajaban, sino los que Jehová le escogió. Es muy diferente. Entonces, en esta ocasión, el hombre se ve ante una situación, lo que viene es guerra, lo buscan para matarlo, y él deja a su hombre en un lugar y sale de ahí. Y comienza una película. Vamos a seguir leyendo. O sea, hasta aquí yo puedo ver que hay un criado que ya Elías dejó. Y este no era Eliseo, el que Eliseo viene después. Sigue, dice el 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Diga, repita conmigo. Y Elías se fue por el desierto un día de camino. ¿Quién se fue por el desierto? ¿Y quién lo mandó? ¿Ah? ¿Quién lo mandó? Él se fue, dice la escritura. Dice, nadie lo mandó. Y Jehová le dijo, vete Elías por el desierto. No, dice, y él, o sea, Elías, se fue por el desierto. Elías se fue por el desierto. Yo quiero que usted vaya meditando y vaya guardando en su CPU. Elías se le envió un emisario y este emisario logró su objetivo. ¿Por qué? Porque lo asustó. ¿Y cómo lo asustó? Él mismo se metió en un desierto. Él, Dios no lo mandó. Él mismo se metió en el desierto. No fue mandado por Dios. Él decidió meterse en el desierto. A mí me llamaba la atención, ¿no? Porque el pastor, el evangelista, el hermano Pedraza, él decía como cosas raras, ¿no? Hay gente que está injusto, decía él. Voy a tomar textualmente las palabras de él. Conozco un pastor amigo mío que está injusto. Dice, Dios me trajo con un propósito aquí. Sí, pero qué raro que no lo mandó para la Guajira, no lo mandó para allá para los Filúos, no lo mandó para esos lugares que hay más necesidades de palabra, sino que lo mandó para Houston, como cosas raras, ¿no? Donde hay más rumba y guaguancó, donde hay más libertinaje, donde todo es más suavecito, donde la gente tiene más libertad, donde hay más comodidad. Es raro, dice él, ¿no? Pero él dice que Dios lo mandó para Houston. Habemos personas, que nosotros escogemos nosotros los desiertos. Y dices, ¿y por qué estás ahí? Que el diablo me asustó y yo me vine para acá. Vamos a seguir leyendo. Porque hay procesos, desiertos, sinónimo de proceso. Hay procesos que uno escoge, no Dios, uno. Y hasta en el proceso peleamos con el diablo y con Dios también. Y dice Dios ahí. Y Dios nos pregunta, como le dijo Elías, ¿qué haces aquí? ¿Quién te mandó para acá? Nosotros nos vamos. Nosotros. Este proceso, este es de Dios. Y yo voy a luchar hasta salir vencedor. Y dice Dios, sí, vas a salir vencedor, pero
Yo no te mandé para allá. Yo no te dije que te metieras ahí. Vos decidiste, así como Elías. Y Elías se fue por el desierto de un día a camino de paso, ni siquiera agarró un burrito, a camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Amén. Él reconoció, Elías seguramente oyó hablar de Moisés, de Abraham, de sus antepasados, porque los antepasados para estos hombres eran padres, eran sus padres. Amén. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabeza, en su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Para aquellos que no pueden comer si no es con refresco, con agua también se come. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Yo pregunto algo, ¿no? ¿Quién le dijo a Jehová que Elías estaba aquí en el desierto? ¿Ah? Porque él se fue. ¿Por qué se fue? Porque Jezabel envió un mensajero y tuvo miedo. Pero lo raro es que así como Jezabel envió un emisario, Dios también envió su emisario o mensajero. Emisario es mensajero, sinónimo. Jezabel envió un mensajero, Jehová también le envió un mensajero. Lo raro es que Jezabel no supo dónde estaba Elías, pero Jehová sí supo dónde estaba Elías. Qué raro, ¿no? Como cosa extraña, ¿verdad? Jezabel no supo. Le envió el mensajero y este salió disparado. Se perdió. Se fue para otro país. Allá le llegó el mensajero de Dios. A donde él estaba. Y no solo que le llegó, lo alimentó. Dice, le tocó su boca. Algo muy parecido a lo que sucedió con Jeremías. Dice que tuvo una visión, nunca había entrado en el templo, pero él se vio dentro del templo, contempló todo, entró al Santísimo. Jeremías, dice Jeremías. Jeremías, que le tocó que el ángel tomó los carbones. A Isaías, tomó los carbones y ¿qué le dijo? Soy un niño. No digas más soy un niño. ¿A quién enviaré? Y le tocó, dice, con los labios. Mire Dios tiende a tratar como Él quiere. Pero en ocasiones hasta se parecen los tratos, ¿verdad? Porque lo mismo hizo con Elías. Le envió el mensajero y, hey, parate, papá. Allá hay comidita, comé. La segunda vez, hey, parate, tenéis comida, comé. Y levantate que ya habéis dormido mucho. O sea, yo puedo extraer muchas cosas de aquí. Primero, por ejemplo, que en los procesos de nosotros, que a veces nosotros escogemos, imagínense esto, hermano, si Dios está en los procesos que nosotros escogemos a veces por cabezadura y Dios está con nosotros, ¿cómo será en los procesos que Él nos lleva? Si Él nos apoya en el sentido de que nos cuida, nos da su protección, porque Él sabe que hay procesos que nosotros tomamos y son malas decisiones, porque ahora los procesos o los desiertos en este tiempo pueden traducirse como malas decisiones, pueden traducirse como malas alianzas, pueden traducirse como quizás, no sé, ¿qué opinan ustedes? Sinónimo de desierto ahorita. Pruebas, tentaciones, sinónimo de desierto ahorita. Escasez, amén, amistades. Sálganse de ahí, dice Dios, sálganse de ahí, salgan de Babilonia. Y uno empeñado en entrar en Babilonia. Salgan de Babilonia. Y uno así como cuando era niño, en las puertas de las casas, cuando hacían cumpleaños que no nos invitaban, asomado así por las rejas. Y dice Jehová, sálganse de ahí. Pero a veces uno
en su terquedad, uno insiste en entrar. Y Dios dice, sálganse de ahí, no toquen eso inmundo, no lo toquen, porque van a llevar al palo como yo les voy a dar a ellos. A veces nosotros insistimos, amistades, compromisos que Dios no te ha dicho. Diga, pastor. Preste atención, hermano. Dice el 8. Se levantó pues y comió y bebió Elías, ¿no? Fortalecido con aquella comida. Dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Hermano, ¿qué comida le daría ese ángel? ¿Ah? 40 días y 40 noches después que comió lo que el ángel le dio. Y lo cierto es que el ángel era, o sea, representa como un servidor. Pero él no fue el chef de esa comida, él no la preparó. Nosotros tenemos el restaurante, no el chef, sino el restaurante. Y quien da la orden y el que provee los ingredientes para esa comida, que es el Señor Jesús. Y la palabra, hermano. Si esta comida alimentó a Elías a caminar 40 días y 40 noches, caminando, por una comida que se comió, ¿cómo será la fuerza que el Señor nos da con la palabra? Quizás no hubiéramos tantos débiles si comiéramos más seguido, ¿verdad? Palabra, me refiero a palabra, a comida espiritual. Amén. Ahí hay un misterio, hermano. ¿Qué comió? No sabemos. Lo cierto es que esa comida fue suficiente para que ese cuerpo aguantara 40 días y 40 noches. Hay un misterio muy grande. Y así como este misterio, yo quiero hoy compartirle a ustedes otros que están en la Escritura para que ustedes, porque aquí hay maestros, allá hay maestras, para que ustedes examinen y escudriñen en sus casas. Seguimos leyendo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Dónde se metió Elías? En una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, mijo? ¿Qué haces aquí? Por eso al principio le dije, repitan conmigo. Y Elías entró en el desierto, caminó hacia el desierto. Y Jehová le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Quién te mandó para acá? ¿Quién te dijo que vinieras para acá? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Entonces Elías dijo, Elías le dice, el 10, y él dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espadas a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Ya con estas son 2 veces que Jehová le pregunta, ¿qué haces aquí, niño? ¿Quién te mandó a este desierto? ¿Quién te dijo que entraras en este proceso? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? A veces nosotros tenemos la mala costumbre de agarrar. Usted no ha escuchado esos adagios seculares, llegó a escuchar adagios seculares que dicen, fulanito, a él no le gustan los problemas, a él los compra. Le gustan tanto que compra los problemas. Hay gente que es así. Y espiritualmente hay cristianos que compran los problemas. No, me dijeron que por allá fulanito está pasando, yo voy para allá a pelear con el diablo, con él también. ¿A qué te llamó Dios a ti y a mí? ¿A pelear con el diablo o a predicar la palabra? ¿A qué nos llamó? ¿A qué nos llamó Dios? ¿Que hay que pelear con el diablo? Claro que hay que pelear con el diablo, hermano.
como dijo el evangelista, hay que partirle las narices al diablo. De vez en cuando y de cuando en vez. Que se produzca en nosotros, ¿verdad? Como dice un profeta, que cuando uno se levante en las mañanas, el diablo se ponga las manos en la cabeza. Ay, se volvió a despertar ese. Se volvió a despertar esa. Hoy me va a ser el día de cuadrito. Me gusta más cuando está dormido. Claro, eso tiene que producirse. Pero hay guerras o hay batallas o hay problemas que no son los tuyos. Porque hay desiertos que no son tuyos. Hay batallas que no son tuyas. Hay batallas que son mías. Que tengo que librarlas yo. Hay batallas que son tuyas. Que tienes que librarlas tú. Que son personales. Ese es el problema. Que nosotros a veces queremos meternos y queremos ser más buenos que Dios. Eso ocurre mucho en el pueblo cristiano de Dios. Como también está la otra parte, gente que se mete en desiertos donde Dios les dijo ya por boca de alguien, un hijo o una hija de Dios, para. Como la de Jurassic Park, para. Y se lo comió el cocodrilo, ¿cómo se llama? El dinosaurio ese. Para, se lo comió. Dios manda y dice, para. No sigue caminando que vas a caer en un hueco. Y a veces nosotros decimos, ¿cuál hueco? Cayó en el hueco. Para que vas a caer en el hueco. Nosotros nos reímos, ¿verdad? Pero esto es una verdad. Esto es una verdad. Dios da consejo, porque Dios no te quiere ver triste, Dios no te quiere ver derrotado, Dios no nos quiere ver mal, Dios nos quiere ver bien. Y como buen padre, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros, aun cuando tomemos malas decisiones, mientras Cristo venga, por supuesto. Dios siempre, así como estuvo con Elías. ¿Tomó Elías una buena decisión? No, porque si él hubiera oído, o sea, cuando él oyó la amenaza de Jezabel, ¿qué era lo que Elías tenía que hacer? Jehová, mira, yo maté a estos idólatras porque vos me dijiste, y mira, a esta hora dice que me va a matar. ¿Qué vamos a hacer con ella? Decime que la degollo también. Si me mandas a degollarla, yo voy para allá y la degollo. La hubiera degollado, hermano. No le dijo que matara a este poco de idólatras. Por dirección de Dios lo hizo. Mató a todo ese poco de profetas de Baal, profetas falsos. Entonces, él debió fue recurrir a Dios, pero no lo hizo. ¿A quién recurrió? Al desierto. ¿Y quién está en el desierto? ¿Quién está en el desierto? ¿Ah? ¿Quién está en el desierto? Pregunto yo. ¿A dónde corrió Elías? ¿Quién estaba allá? ¿Qué opina usted? Yo creo que usted sabe la respuesta. Si Dios te manda a hacer algo, si Dios me manda a hacer algo, yo no lo hago, sino que me voy a otro lugar. Dios dice, anda para allá, que yo te voy a apoyar allá. Y yo no voy para allá, yo voy mejor para allá. ¿Quién está aquí? Si Dios está aquí, ¿quién está aquí? Porque con Dios no puede estar el diablo. No tienen relación la luz con las tinieblas. Si Dios está aquí, el diablo está allá. Si Dios está allá, el diablo está allá. Es oposición, o los opuestos. O sea que si Dios me manda a un lugar, allí no va a estar el diablo. Y si está el diablo, no me va a tocar. Ahora, si yo me voy a otro lugar, a un destino contrario, allá sí va a estar. Me voy al terreno de él, del enemigo. Entonces, Elías, en vez de correr al terreno de Dios, corrió al terreno del diablo. ¿Qué hizo? Se escondió, se aisló. Eso fue lo que Elías hizo, se aisló. Casi siempre la gente que deja de venir a los servicios, a la iglesia o de servirle a Dios, primero comienza con un aislamiento. Y el aislamiento a veces no es presencial, sino mental. Comienza un aislamiento mental. Cuando venimos a ver, ya no se ve, el cuerpo ya no vino más. Pero la mente de hace rato ya se había ido. Hacían semanas y meses atrás. Y después termina yéndose el cuerpo. Por eso es que usted ve gente dentro de las iglesias, hermanos, que usted los ve hoy muy tranquilos, muy bien, pero mentalmente están aislados, están fríos.
Cuando viene a ser así, ya no está fulanito, no está sutanito. Fulanita no está, Perenceja no está. Se van de las iglesias. Amén. Entonces, dice que Elías, y ya voy terminando con esto, hermano. Elías se metió en la cueva. Y Jehová le dijo, ¿qué haces ahí, mijo? Salí de ahí, salí de la cueva. Yo no te quiero encerrado. Salí. ¿Qué haces en el desierto? ¿Quién te mandó para acá? ¿Por qué no me consultaste a mí? Me hubieras llamado, me hubieras dicho. Y yo te hubiera dado la salida. Salí pues, salí. Salió Elías. ¿Qué pasó primero? Un viento. Las montañas. Yo me imagino, hermano, eso. Yo me imagino la película. Blum, se caían las montañas, se despedazaban. Las peñas. Ahí no está Jehová. Después vino un terremoto. Ahí no está Jehová. Después vino un fuego. No está Jehová. ¿Por qué sabía Elías que no estaba Jehová? ¿Quién le dijo a Elías que en esos acontecimientos o en esas manifestaciones Jehová no estaba? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quién le dijo a Elías? Yo me hago esa pregunta, hermano. ¿Cómo supo él que no estaba Jehová? Sino que cuando dice, oyó un silbido apacible, quietecito, ahí está. ¿Quién le dijo que ahí sí estaba? Pregunto yo, ¿será que Elías no sabía que Jehová se podía mover en el viento? ¿Será que Elías creía que Jehová no se podía mover en un terremoto? ¿Será que Elías creía que Jehová no se podía mover en el fuego, sino solamente en el silbo apacible? Porque si yo retrocedo el capítulo 17, el capítulo 18, yo me doy cuenta que ¿cómo supo Elías que Jehová lo respaldaba cuando antes de matar a los profetas de Baal? ¿Por qué supo él que Dios lo respaldó? ¿Por qué? ¿Qué había hecho Elías? ¿Sí recuerdan? Había hecho un altar, acomodó el altar, mandó a que metieran la vaca y la partieran en pedazos, mandó a echarles agua, hizo una zanja, le mandó a echar agua y volvió a echarle agua. Varias veces le echó agua. ¿Y qué vino de arriba que consumió el holocausto, el sacrificio? El fuego. Entonces, ¿había visto Elías moverse a Dios en fuego? Claro. ¿Y por qué ahora con este fuego no salió? ¿Por qué? ¿Ah? Mire, ¿qué es lo que quiero que hoy reciba de parte de Dios? Que nosotros, como hijos de Dios que somos todos, debemos entender algo, hermano. Que las pruebas, los desiertos, los desafíos, las situaciones, las circunstancias de cada uno de nosotros no siempre van a ser las mismas. No siempre. De repente usted está enfrente de una prueba y eso para usted no le hace nada, pero para otra persona sí. De repente usted es una persona que adora a Dios en medio de la prueba, pero hay quienes en medio de la prueba se van. Dios tiene multiformes maneras también de trabajar. Dios se mueve en el terremoto. Dice, y estaban Pablo y Silas adorando y cantando a Dios. ¿Y qué ocurrió? Un terremoto. Dios se movió en el terremoto. Elías descendió fuego del cielo. En el viento, dice, el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios envió un viento. Y en el viento que envió, codornices y alimentó. En el viento llevó alimento. Envió, dice que Dios hizo que un viento, no recuerdo si dice la escritura, un viento del norte, algo así dice, y envió un enjambre, en el viento llevó la comidita. O sea que Dios se mueve en todas las áreas. Yo no puedo encajonar al Señor, no, hermano, porque Dios se mueve así, no. Dios se mueve como Él quiera. Dios hace como Él quiera. Dios lo que quiere es que nosotros estemos entendidos, que estemos apercibidos, que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente esté dispuesto a oír su voz. Pero para que esto ocurra, hay algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Y dice el 11,
El 11. El 11. El 12, perdón, 12. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él la voz de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, reciba este consejo hoy de parte del Espíritu Santo. Para que usted y yo podamos oír la voz de Dios, necesitamos cubrirnos, como hizo Elías. Para que usted y yo oigamos, para que podamos oír la voz de Dios, necesitamos cubrir nuestro rostro, nuestra cabeza, como hizo Elías, se puso un manto. ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Qué nosotros tenemos en la cabeza? ¿Ah? El cerebro. Más nada. Yo también tengo pelo. Tengo 2 huequitos en la nariz. Y de aquí para acá es cabeza. La cabeza no solo es aquí. De aquí para acá tengo la boca, tengo los oídos, tengo 2 huequitos aquí, tengo 2 ojos. ¿Qué hay en la cabeza? Tengo piel. Si me tocan, siento. No solamente el tacto está aquí. Si a mí me tocan, yo también siento. Están los sentidos. En la cabeza tenemos los sentidos naturales. Sentidos naturales. O sea, para que a veces podamos nosotros oír la voz de Dios, tenemos que tapar y cubrir nuestros sentidos naturales para poder oír la voz de Dios. Cubrir o tapar nuestros sentidos naturales puede traducirse también como que, hermano, hagamos silencio. A veces ya está bueno de tantas estructuras mentales. A veces está bueno de nosotros estarnos fijando o predeterminando cómo Dios tiene que trabajar. No, no es a mi manera, es a la manera de Él. No es como yo quiero, es como Él dice. No es como a mí me parece, es como a Él le agrade. No es como yo creo que esto se ve mejor así, no, cómo lo ve, cómo lo quiere Él. Hay misterios, hermano, terribles. Mire, yo leí este capítulo 19 de Primera de Reyes, hermano. Y yo decía, Dios mío, ¿qué misterios tiene la Biblia? Es terrible. Dios mío, Dios no solamente es Dios de los cristianos evangélicos. Dios también es Dios del ladrón. Dios también es el Dios de la prostituta. Dios también es Dios del que está descarriado, del que se torció. Dios también es Dios de aquel que ya no viene para la iglesia. Dios también es Dios de aquel que su pareja es hombre y tiene otro hombre. Dios también es el Dios de él o de ella, del homosexual, de la lesbiana. Dios también es Dios de aquel que no quiere nada con él. También es Dios de él. Dios también es Dios de él. Si yo no puedo decir, no, no vas a tratar con él, Señor. Que se lo coma el tigre, que se lo lleve el diablo. Cuando Cristo venga ya se va a quedar. No, hermano, yo no puedo ser así. Porque Dios es Dios de todo, de bueno y de malo. Solo que es un Dios justo y hace diferencia entre el que no le sirve y el que sí le sirve, más nada. Pero Dios es justo, pero también es bueno. El sol sale para todo. El mismo aire que respiramos es de todo. Entonces yo no puedo encajonar a Dios, que Dios tiene que trabajar de cierta forma o de cierta manera. No, porque si yo insisto en pensar de esta manera, voy a tener problemas conmigo y con Dios. Mi trabajo es hacer lo que Dios me manda hacer. Y quiero terminar leyendo los siguientes textos. Dice el 15, y le dijo Jehová a Elías, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Ahora sí Dios lo envió. Cuando Elías oyó a Dios, ahora sí Dios lo envía. Vuélvete por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hermano, mire, esto a mí me voló varias vacas sagradas. Yo no lo voy a leer porque no da tiempo, hermano. Pero yo le voy a dejar esto a usted para tarea de la casa. Voy a hacer hoy el papel de maestro. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Mire, Dios le dice a Elías, ve y me vas a ungir a Hazael. ¿Quién era Hazael? Escribe allí, ¿quién fue Hazael? ¿Qué hizo Hazael? ¿Y por qué Jehová envió a Elías a ungir a Hazael? Mire, como dice mi esposa, mire,
Mire, somos una sola carne, ¿no? Puedo imitarlo. Mire, Segunda de Reyes, capítulo número 8. Segunda de Reyes, capítulo número 8. El verso número 11. Yo voy a leer desde el 8. Voy a leer rapidito, pero anótelo. Segunda de Reyes, capítulo número 8. Anótelo desde el verso 7 hasta el verso 12. Para que usted tenga una idea al Dios al que usted le sirve, quién es y cómo trabaja. Segunda de Reyes, capítulo número 8, desde el verso 7 hasta el verso 12. Preste atención, hermano. Yo lo leo rapidito y usted sigue ahí la lectura, o si lo anotó, preste atención. Y el rey le dijo a Hazael, al que leímos en Primera de Reyes 19, que Elías lo iba a ungir. Y el rey de Hazael, le dijo: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, a Eliseo, y consulta por él al Señor diciendo: sanaré de esta enfermedad. Dice el 9, tomó pues Hazael en su mano un presente de todos los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y salió a recibir. Y llegó y se puso delante de él, o sea, del profeta, y le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: me recuperaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente, pero el Señor me ha mostrado que él de cierto morirá. Y él, o sea, el profeta, fijó su semblante afirmadamente en el rostro de Hazael y se mantuvo así hasta que el rostro de Hazael sintió vergüenza, se llenó de vergüenza, se enrojeció y lloró el profeta de Dios. Entonces le dijo Hazael: ¿por qué lloras, mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego y a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a los niños y abrirás el vientre de las mujeres embarazadas. Hermano, yo leía esto y se me paraban los pelos, hermano. Dios mío. Dice el 13, y Hazael dijo: pues es tu siervo un perro para su lloro de estas grandes cosas. Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú has de ser rey de Siria. Hermano, yo leía esto. Qué misterios, ¿verdad? Y cuando yo vuelvo al capítulo 19 de Primera de Reyes, dice el 15, y Jehová le dijo a Elías: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. También vas a ungir a Jehú de Ninsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, Abel Meloalá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Decía: Dios mío, Dios trabaja aquí, Dios trabaja aquí, y Dios trabaja con el impío también. Dios trabaja con todo. Dios trabaja con todo. A Dios no se le escapa nada. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Pero a veces nosotros nos volvemos ladrones. Ladrones, secuestramos a Jesucristo para nosotros. Aquí no se salva más nadie. Cuando Cristo venga a la iglesia, los cristianos evangélicos nos vamos con Cristo Jesús. Mentira el diablo. Mentira el diablo, hermano. No. Yo estoy diciendo que el borracho se va a ir con Cristo. Jesús dijo: los borrachos no heredan el reino de Dios. Ni las prostitutas tampoco, ni los ladrones tampoco. Pero Dios trabaja con el que Él quiere. Y Dios mueve al que Él quiere. Y Dios hace como Él quiere. Aquí se trata de que nosotros estemos, como dijo el profeta, el evangelista. Y yo lo voy a leer textualmente. Palabras de él. Me gustaron y las anoté. Palabras de él. Yo lo oía. Ay, Dios mío. Para que Dios comience, y quizás, hermano, quizás este es el motivo por la que nosotros, como cuerpo de Cristo, quizás no hemos visto mejores resultados en nuestras vidas y en nuestros hogares. Quizás. ¿Por qué? Porque nosotros
a veces tenemos un evangelio y unas estructuras mentales que son satánicas, no son de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios de amor. Hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, se acabó el amor, hermano. Cuando Cristo venga, ya no va a haber quien nos defienda. Va a haber un juez que nos va a juzgar. Pero mientras Cristo no venga, el Señor es nuestro ayudador. Da herramientas, no quiere que nadie se pierda, no quiere que su esposo se quede, que su esposa, que sus hijos, que su primo, su tío, su mamá, su papá, su sobrino. No quiere, Él quiere que se salve. Por eso que Él está enseñando a la iglesia que tenemos que ver como Cristo ve, que tenemos que tapar nuestros sentidos naturales, que tenemos que hay que hacer cosas. Por ejemplo, yo lo confieso, hermano, a mí no me da pena. Yo tengo que trabajar en mi carácter todavía. Hay cosas que a mí me molestan, hay cosas que estoy trabajando. Estoy trabajando en mi carácter, claro que sí. A mí me molesta que alguien me quiera ver la cara de sonso, de tonto. Claro que sí. Me molesta que a veces los hermanos quieran ver a uno como un tonto. No, uno no es un tonto, uno es un hijo de Dios. Y eso me molesta. Estoy trabajando en eso, en cómo reaccionar ante una acción. Yo estoy trabajando, quizás usted está trabajando en otra área. Quizás hay quienes están trabajando con el chisme, con el brollo. Quizás hay quien está trabajando con torturas mentales. Quizás hay quienes están trabajando todavía con el adulterio y la fornicación. Quizás hay quienes en el pueblo de Dios están trabajando, por ejemplo, con vicio, con droga, y nadie sabe. Quizás con cigarro y nadie sabe. De vez en cuando se echan chuchelitas por ahí y nadie sabe. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Amén. Cada uno de nosotros está trabajando en áreas que cada uno de nosotros sabe. Pero lo importante es que delante de Dios estemos transparentes. Amén. Estemos transparentes. Miren lo que dijo el hombre de Dios. Dijo estas palabras. Dijo, la unidad del cuerpo de Cristo es la fuerza motora de la manifestación de su presencia. Hasta que nosotros nos unamos en un solo pensamiento, esto va a traer una presencia de Dios, hermano. Usted no va a tener que estar perdiendo el tiempo y estar echando palo a los demonios. Cuando Cristo desciende, ¡pum!, los demonios se van porque no pueden estar, porque llegó Cristo, porque llegó su presencia, llegó el poder, llegó el amor. Ellos son odio, ellos son rencor, amargura. Cristo no, Cristo es perdón, Cristo es amor, misericordia, compasión. Amén. Entonces, la iglesia debemos trabajar en esto. Amén. Debemos trabajar en esto. Yo escribía esto, hermano, y quiero compartirlo con ustedes. Nunca, 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 nunca de nunca piense que fuera de Cristo algo le va a durar o algo le va a funcionar. Al contrario, el peor fracaso que podamos tener en esta vida suena como contradictorio, el peor fracaso que podamos tener nosotros en esta vida es tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Varón, ¿y cómo están tus finanzas? ¿Y cómo estás con Cristo? Ya no oro. Ya no leo la Biblia. ¿Y tu finanza? ¿Y con Cristo? ¿De qué vale al hombre ganarse al mundo y perder su alma? Nunca piense, recibe este consejo. El peor fracaso que podamos tener nosotros en esta vida es cuando tenemos éxito a donde Dios no nos mandó a llamar. Y la gente cree que se la está comiendo. Y no es así. Amén. Y no es así. Necesitamos es enamorarnos de Cristo, cambiar, tomar en cuenta a Cristo en nuestras decisiones. Amén. Oír la voz de Dios. Y obedecer su palabra. Amén. Obedecer. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta mañana.